Ok, bueno, pues bienvenido Guillermo, Patti, Mayra, Miguel. Noches. Buenas noches a todos. Ok, pues se acuerdan que la semana pasada nos quedamos en el capítulo 16 de la rebelión de Coré y sus secuaces, ¿sí? Este, todos ellos, Datán y Abiram y On. Y bueno, nos quedamos por ahí como en el versículo 38, ¿no? Por ahí, ¿va? Alguien anotó ahí, pero Hasta el 26 vimos, parece. 26. 16, Ajá. 26, 27, entregó aquí 26 y 27. Ok, ok, ahorita regresamos, pero vamos a orar Ándale. y entrar en un pequeño resumen y recordatorio para volvernos a empapar de lo que estamos hablando, ¿sí? Ok, pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Señor, gracias porque has hecho llover en nuestra tierra, Señor. Gracias, Señor, porque eso proviene de ti, Señor. A ti es a quien te damos la gloria y la honra, Señor, porque nos ha caído lluvia, Señor, para todo ser vivo, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y oramos, Señor, esta noche, Padre, que así como ha llegado esta lluvia tardía y temprana, Señor, así nuestras vidas, Señor, resplandezcan, reflorezcan, Señor, en lo espiritual, Señor, Padre, para tener y seguir teniendo esta intimidad contigo, Señor, para seguir recibiendo este conocimiento que es a través de tu palabra, Señor, que tú nos ministras a través de tu Espíritu Santo. Y esta noche queremos, Padre, adquirir a través de tu palabra, Padre, más conocimiento, más enseñanza, Señor, pero sobre todo ponerlo por obra, Señor. Todas aquellas cosas que tú las has escrito, Señor, para nuestra enseñanza y para nuestro beneficio, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanas y mis hermanos, Señor. Y oramos que juntos, unánimes, Señor, podamos escudriñar tu palabra, Señor. Padre, dar testimonio de lo que dice tu palabra, Señor, y poder enriquecer nuestras vidas, edificarlas mutuamente, Señor. Padre, con el único propósito de que tu nombre sea exaltado, Señor. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre. Amén. Amén. Bueno, pues hablamos de la rebelión. Si tomaron nota, si no, voy un poco despacio haciendo un poquito de retomando lo que vimos hasta llegar aquí. Este, eh, pues era una rebelión, así es la palabra correcta, ¿sí? Entre Coré, Datán y Abiram. Y por ahí se nos escapó On, pero ya dijimos, y si se acuerdan, ahorita les voy a preguntar qué pasó con él, ¿sí? Y bueno, pues es una rebelión colectiva iniciada por un hombre, ¿sí? Y también acuérdense que se agregaron 250 dirigentes, 250 líderes de la congregación de Israel. Todos se reunieron para rebelarse contra quién. Terrenalmente, ¿contra quién? Contra Moisés, Y Aarón, Contra los hermanitos. Moisés, sí, Pero a final de cuentas, ¿contra quién se estaban rebelando? contra Jehová. contra Dios. Contra Dios, ¿sí? O sea, contra Dios, ¿sí? Entonces, podemos considerar a estos hombres aquí en la Biblia, pero también en este pleno siglo XXI, ¿sí? Estos hombres fueron irrespetuosos con Moisés y Aarón. ¿Por qué creen ustedes que fueron irrespetuosos con Moisés y con Aarón? Por todo lo que vimos, estudiamos, leímos, comentamos. ¿Por qué consideran que fueron irrespetuosos? O no lo Porque fueron, ellos, perdón, a lo mejor no lo fueron, pero no sé, a ver, ustedes coméntenme por qué fueron irrespetuosos.
Sí, porque Eran dirigentes, ¿sí? eran, servían a Dios y Dios los había escogido para que sacara al pueblo de Egipto, ¿verdad? Escogió a... Ah, pero ¿por qué consideramos que estos hombres fueron irrespetuosos? O sea, Coré, Datán, Abiram y los demás, y los 250 líderes. Querían estar en el poder ellos, empoderarse ellos, estar al frente. Ajá. Y la envidia y pues, sobre todo eso, ¿no? El orgullo, el querer ser más, se sentían menos delante del pueblo de que Moisés y Aarón fueran los líderes principales y ellos querían también. Ujú. Bueno, Moisés y Aarón, ¿qué eran en la congregación de Israel? Eran autoridad, ¿sí? Y el haber tomado estas acciones y esta actitud, pues fueron completamente respetuosos con lo que Dios había puesto, ¿sí? Ahora, así hayan sido muy honestos en lo que ellos decían, ¿sí? Pero lo que les faltó es ver la autoridad de Dios. Eso fue lo que a estos hombres les faltó, ver la autoridad de Dios. Ellos considerando este asunto como algo personal, o sea, Dios no es contigo, es contra Moisés y con Aarón, y más específicamente con Aarón, porque se acuerdan que era lo que peleaban, el sacerdocio. Ellos querían el sacerdocio, ¿sí? Ellos decían que pues ya, como que ya era mucho, como que ya era una dictadura, no sé qué tantas cosas, ¿no? Y ellos lo hablaban como si no hubiera autoridad en el pueblo de Dios, que eran Moisés. Principalmente Moisés era la autoridad y Aarón era el sacerdote, ¿no? Entonces, todo esto, vemos a través de este estudio, ¿sí? Que definitivamente lo que ellos hacían y decían eran unas graves acusaciones, ¿sí? Ahora, Moisés no se molestó, decíamos la vez pasada en lo que leíamos, ¿no? Moisés no se enojó, pero tampoco perdió la paciencia y fue tolerable. Por eso la Biblia habla de que el hombre más manso que haya existido en la tierra, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando escuchó esto? Acuérdense que fue la misma actitud que tomó cuando lo de sus hermanos y con otras acciones. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando escuchó esto? No hizo nada. Moisés se enojó, ¿verdad? Él se enojó y y oró a Dios. No se enojó ni se molestó. Si ustedes ven ahí, o sea, cuando aquí dice, se levantaron, el versículo 2:16, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Ya los platicamos, príncipes de la congregación. Ahora, hombres importantes, ¿no? Y decíamos la vez pasada y poníamos el ejemplo del mundo, ¿ah? Que cuando quieren hacer algo, ves por los líderes, porque esos líderes tienen gente y entonces ahí se arma la manifestación. Entonces dice príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis, o sea, vosotros sobre la congregación de Jehová? Pero ya eso ya lo explicamos, pero lo que Pati dice, cuando oyó esto Moisés, dice que se postró, ¿verdad? O sea, Moisés no fue alguien impulsivo, no fue alguien que reaccionó con violencia, sino que se postró. O sea, no perdió la paciencia, sino que se postró delante de Dios, o sea, delante del Señor. Sí. Puesto que la autoridad le pertenece a Dios. Es decir, Moisés era la autoridad, pero esa autoridad le pertenecía a Dios. Entonces, él tenía que recurrir a Dios, ¿sí?
¿Qué es lo que iba a hacer Dios a esto? ¿Sí? O sea, Moisés en sí, no usaría ninguna autoridad ni haría nada por sí mismo. O sea, consultaban a Moisés, ¿no? A Dios. Y eso era lo que Moisés lo caracterizaba, ¿no? Y por eso era un hombre de Dios, ¿no? Y, y eso, deja mucha enseñanza, ¿sí? Déjenme acordarme de un versículo donde dice lo mismo. En el TCD, en Segunda de Reyes, capítulo 3, ¿sí? Habla precisamente, o sea, de Josafat, ¿sí? Y el rey Joram. Joram era el rey de Israel. En este tiempo que está hablando aquí, Segunda de Reyes, capítulo 3, Israel estaba dividido. Estaba dividido, o sea, en Israel del norte, que era Israel, ¿sí? Israel del sur, que era Judá. Israel del norte o Israel lo estaba reinando Joram. Y por el otro lado, Josafat, ¿sí? Y bueno, yo creo que ya vieron el estudio. Lo que yo quiero decirles, ¿sí? Es que la diferencia entre estos dos reyes era que Josafat, o sea, consultaba a Jehová, ¿sí? O sea, Josafat. Joram no. Joram dice que había hecho cosas malas, no como las de su padre, pero sí como las de otro rey, ¿sí? Pero fíjense en el versículo 11. El versículo 10 dice, entonces el rey de Israel dijo, o sea, se refiere a Joram, ¿sí? Que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregar los hermanos de los moabitas. O sea, los había llevado por el desierto, se habían quedado sin agua y estaba ya quejándose. Pero miren, en el 11 dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Fíjense los hombres que buscan a Dios y que buscan el consejo de Dios y la dirección de Dios, ¿sí? Igual Moisés, aquí dice que se postró, ¿sí? Se postró. Aquí Josafat está buscando, o sea, la opinión, está buscando la dirección más bien de Dios a través de un profeta, ¿sí? Dice, y uno de los siervos del rey de Israel respondió, dijo aquí, está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. O sea, pues ya sabemos la historia, ¿no? Eliseo con Elías, ¿no? O sea, Elías ya no estaba ahí, Elías ya había sido arrebatado, ¿sí? Entonces vemos las diferencias cuando las cosas se hacen por sí propias, ¿no? Estos hombres, o sea, Coré y su séquito, o sea, no consultaron a Dios primero. Antes de decirle algo a Moisés y Aarón, debían haberlo consultado, ¿no? A Dios. Y Dios yo creo que les hubiera dado dirección de que respetaran la autoridad, porque a final de cuentas a ellos también los había puesto Dios. Y en nuestra vida diaria, a veces nos parece un poco religioso, o sea, buscar en cualquier circunstancia, en cualquier situación, o sea, el consejo de Dios. O sea, a veces no consultamos hasta por lo más mínimo que nos parece, no, pues esto lo puedo llevar. Y a veces consultamos a Dios, oramos a Dios, sí, porque quiero comprar un carro, quiero comprar eso, pero a veces con decisiones, por ejemplo, familiares, no consultamos a Dios. Y aquí nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? O sea, Moisés nos deja una gran enseñanza porque estaba manejando una congregación grandísima.
manejando liderazgos fuertes, ¿sí? Porque eran líderes importantes, ¿sí? Entonces, él dice que se postró a Dios. Ahora, la semana pasada que leímos esta parte, todo el capítulo, y nos faltó del 41 en adelante, ¿sí? Vemos que en sí la disputa no era con Moisés. Fíjense bien. ¿Se acuerdan cuando Aarón y María, o sea, se destaparon contra Moisés, que porque la esposa de Moisés, y como decimos hoy, coloquialmente, ¿verdad? Nada que ver con la esposa. El fondo era que no querían ni por qué Dios hablaba nada más a través de Moisés. O sea, el fondo era uno. Aquí el fondo era Moisés, digo, era Aarón. El fondo era que ellos querían el sacerdocio. O sea, eran parte del tabernáculo, ¿sí? Pero querían el sacerdocio, ¿sí? Entonces la disputa no era con Moisés, la disputa era contra Dios, porque Dios los había guiado, Dios los había puesto. Pero así en lo personal, tú y yo, o sea, cuando estamos en disputa con una autoridad, estamos en disputa con Dios, ¿sí? No con la persona, sino con la autoridad de la cual está revestida, ¿sí? Los presidentes y los gobernadores son muy dados a decir esto, mi gobierno, ¿sí? O sea, porque se embisten de esa autoridad y son una autoridad, ¿sí? Entonces, aquí, o sea, era contra la autoridad que Dios había puesto, pero se iba más allá, o sea, con la autoridad de Dios, ¿sí? O sea, el pueblo creía que nada más sencillamente se oponía a Moisés. Y a veces es difícil llevarlo a la vida laboral, ¿eh? O a la vida, no sé, si alguien tiene un negocio, a la vida de los empleados, no sé, o como empleados nosotros, o sea, cuando nos vamos contra una autoridad, o sea, como cristianos que conocemos la palabra de Dios, o sea, tenemos que hacer lo que hizo Moisés, ¿sí? Lo que hizo Josafat, ¿no? O sea, voy a consultar a Dios. O sea, consultemos a Dios. Me voy a postrar a Dios. Y bueno, hay muchos testimonios. Yo sé que si les pregunto, habrá muchos testimonios de ustedes. O sea, donde Dios ha obrado a través de dejar las cosas, ¿no? Sí. Dios dice en su palabra, o sea, estad quietos que la guerra es mía. O sea, dejemos las cosas en manos de Dios, ¿no? Sí. Entonces, ellos no tenían ni la más leve intención de ser rebeldes a Dios. O sea, ellos decían, no, pues es contra Moisés, no, Dios está aquí a un lado, o sea, Dios no tiene nada que ver, ¿sí? Pero ¿saben qué? Entre Dios y la autoridad que pone Dios es algo inseparable. Ojo, ¿sí? Entre Dios y la autoridad que pone Dios es algo inseparable, no lo podemos separar, ¿sí? No lo podemos separar. Ellos creían que era algo muy aparte, ¿sí? O sea, como que se les había olvidado que Dios los había llevado por el desierto, que ahí estaban por Dios, que comían por Dios, que calzaban por Dios. Y entonces viene ese problema, ¿sí? O sea, y aquí es cuando hacemos una reflexión que no es posible mantener nosotros una actitud hacia Dios y otra que estaban haciendo hacia Moisés y Aarón, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aquí ser hombres y mujeres de oración, de intercesión, pero son unos rebeldes contra la autoridad. Entonces, como que, o sea, como que ahí no somos congruentes y no mantenemos una actitud, o sea, de hombres esperando o mujeres esperando la respuesta de Dios. A veces lo queremos hacer con nuestra propia fuerza, con nuestra propia mano, y cuando conocemos de Dios nos es imposible hacer eso, ¿sí? Hay muchas cosas, y yo creo que a ustedes les haya pasado, muchas cosas que cuando estábamos en el mundo, al menos los que pasamos un buen tiempo en el mundo,
Hubo cosas que lo intentamos hacer en nuestras fuerzas. Algunas Dios las permitió que se lograran, pero otras no. Y llegamos al cristianismo y empezamos a ver poco a poco, ¿sí? O sea, cómo Dios va tomando, o sea, el control de nuestras vidas, pero el control también de las cosas que nosotros a veces habíamos anhelado, pero que no. Dios decía, no era el momento para que ustedes lleguen. Pero aprendimos a esperar en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre, esperar en Dios. O sea, Moisés no se precipitó. O sea, Moisés no se precipitó en decir, ok, aquí está mi renuncia, punto, ya, vámonos. Como a veces unos hacen para salir del asunto, ok, ya no quiero problemas. O sea, Moisés, imagínense cuántas ocasiones Moisés no debe haberse golpeado la cabeza y decir, ya te entrego todo, como decimos en la iglesia cristiana, ¿no? Ya voy a tirar la toalla. Moisés no tiró la toalla, ¿sí? No tiró la toalla, ni Pablo, o sea, no tiraron la toalla, ¿no? Y son ejemplos que debemos de seguir de esos hombres y de esas mujeres, ¿no? Que jamás se dieron por vencidas y por vencidos. Y Moisés, o sea, un hombre manso, respondió en una buena actitud, pero la ira que dejó caer fue la ira de Dios. Ese fue el problema. Y nadie puede rechazar la autoridad delegada por Dios, ¿sí? O sea, por decir, con una mano recibir a Dios y en la otra, o sea, querernos saber si nos sometemos a la autoridad, ¿sí? Entonces, ellos estaban bajo la autoridad de Dios, o sea, toda la congregación, ¿sí? Y el pueblo de Israel, la actitud de ellos durante esos 40 años fue una actitud muy rebelde en el desierto, muy rebelde, bueno, y hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, es como pensar que ellos no creían en las promesas de Dios. Y hoy como pueblo de Dios, o sea, ser incrédulos a las promesas de Dios y que muchas se han cumplido, ¿sí? O sea, para el pueblo de Israel, unas son para el pueblo de Israel y otras son para toda la comunidad, o sea, cristiana, ¿sí? Y creer en esas que hoy somos también acreedores a esas promesas como pueblo de Dios, como hijos de Dios. O sea, ellos no se creían en las promesas de Dios. O sea, nunca se creyeron la promesa de que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Entonces, día tras día era su actitud rebelde hacia Moisés, ¿sí? O sea, ellos lo que buscaban era la bendición terrenal y punto, ¿sí? Y punto, ¿sí? Ellos pensaban que no era por su propia actitud, por su propia rebeldía, que no habían entrado a la tierra de Canaán. Y a veces pensamos así, ¿por qué no llega la bendición? Ah, es que Dios a lo mejor está, no sé qué tiene Dios, ¿no? No, ¿qué tenemos nosotros? Y, o sea, tenemos que buscarle y entender. O sea, Dios es sabio y Dios sabe cuándo llegan las cosas y cuándo no pueden llegar las cosas a nuestras vidas. Y las cosas que no llegan es para nuestro propio bien, ¿sí? Dios no había dejado entrar al pueblo de Israel por el propio bien de ellos, ¿sí? Y anduvieron rondando por el mismo rumbo, ¿sí? Pero nunca dieron. Y a veces en nuestra vida cristiana andamos dando vueltas al desierto, ¿sí? Cuando tenemos casi en la mano la bendición, pero depende de nosotros. Entrar a la tierra prometida dependía del pueblo de Israel en el sentido de obediencia. O sea, obviamente siempre dependían de Dios, pero aquí la obediencia, Dios quería obediencia por parte de ellos, obediencia a Dios, obediencia a las autoridades que había puesto Dios, ¿sí? O sea, ese era el problema, ¿sí? Entonces, ellos hablaron hasta donde íbamos de una manera ruda contra Moisés, ¿sí? Contra Moisés. Ahora, ¿quién fue el que eliminó la rebelión? Hasta donde íbamos, ¿sí? Pues Dios la eliminó, ¿sí?
Y fue en este momento que cuando Moisés ya no, entonces sí, lo que decía Patti, se incendió la ira de Moisés, ¿sí? En vez de hablarles, oró a Dios, ¿verdad? Sí. Dios, sí, pero aún así, nunca dijo Dios, ya termina con estos hombres y estas mujeres, ¿no? Sí. Pero Dios juzgó esta rebelión, o sea, Dios juzgó esta rebelión. Y estábamos en el versículo 27, me dicen. 27. Sí, ¿no? Sí. Según Dice, yo quedamos en el 26, Sí, pero estábamos hablando de las tiendas de Datán y Abiram, ¿se acuerdan? Que sí, les dije que ellos se habían puesto como una especie de tabernáculo, ¿sí? O sea, por eso cuando en el 27 dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram, porque ellos tenían sus propios como ministerios, ¿no? ¿Sí? Y dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos, como diciendo, esto es de nosotros, ¿no? Y nosotros vamos a hacer lo propio. Allá ustedes a ver cómo, o sea, cómo les va, ¿no? Y ellos, eso estaban haciendo ellos, ¿sí? Estaban haciendo esa especie, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues Dios, en la justicia de Dios abandonó a estos rebeldes. Ojalá y nunca nos pase esto, ¿no? ¿Sí? O sea, al ponerse en sus tiendas, estaban desafiando a Dios, al Dios mismo. No estaban desafiando a Moisés ni a Aarón como autoridad de ellos, ¿sí? Entonces, aquí dice el 28, dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, Moisés estaba diciendo algo muy claro, ¿sí? O sea, pero aquí como que Moisés ya está dando la sentencia. En el 29 dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres de Jehová, no me envió, ¿sí? Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Qué bárbaro, ¿sí? ¿Sí? O sea, Moisés está pronunciando solemnemente la sentencia contra ellos. Prácticamente es lo que Moisés aquí, o sea, nos está diciendo en la palabra de Dios, ¿sí? Y pues realmente era como ejecutar la sentencia, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí como que hay una relación porque en el 31 y si aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, o sea, Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Que como que había una coordinación entre Moisés y Dios, yo creo, ¿sí? Como que había un entendimiento mutuo entre los dos, ¿verdad? Por lo que Moisés estaba diciendo y por lo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Porque en cuanto Moisés pronunció esto y guardó silencio, o sea, cuando Moisés dijo su última palabra, o sea, Dios hizo su obra y el juicio sobre ellos, ¿sí? Eso es lo más triste, ¿no? Porque dice el 31. Dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a los suyos, y los cubrió la tierra, ¿sí? O sea, no es un cuento, no es una historia ficticia, es una realidad, ¿sí? Es una realidad lo que pasaron estos hombres, ¿sí? Porque dice el 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, ¿sí? Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación.
El detalle es que todo Israel estaba viendo. O sea, vieron la ira de Dios y la mano de Dios, ¿sí? Y qué cosa tan terrible para estos hombres descender vivos, ¿no? Descender vivos, la tierra los tragó, ¿sí? Ahora, se llevó a todas sus familias. ¿Merecían los hijos de ellos este castigo? Pues es que a veces dicen, pues si así como eran los padres, iban los hijos, pues de una vez, ¿no? Sí. Pero Dios así lo dijo, ¿no? Sí. Y fue una medida, pues severa contra los, ahora sí que contra los pobres hijos, ¿no? Sí. Sí, aunque pues no podemos decir nosotros si merecían o no merecían ese castigo, ¿no? Sí. Y a través de todo el Antiguo Testamento que vemos todas las guerras, fueron guerras tremendas, ¿no? O sea, hoy nos espantamos, pero en el Antiguo Testamento vienen muchas cosas, ¿no? Que fueron terribles, ¿no? Sí. Entonces, aquí vemos cómo, pues sus almas no fueron salvas, aunque más adelante en otro capítulo menciona algunos hijos de Coré, ¿sí? No sabemos si lo llegan a ver qué fue lo que pasó, pero vemos estas cosas que pasaron cuando Moisés cierra su boca, termina sus palabras y dice, y esto fue, ahora sí que por los malos y perversos pasos de los padres, ¿sí? Aquí lo que vemos es que la justicia de Dios, o sea, no les perjudicó sin causa, o sea, había una causa. O sea, Dios no es injusto, Dios es justo, ¿va? Y ellos merecían eso, estaban por la autoridad de Dios, ¿sí? En el capítulo 26, por ahí viene, y versículo 11, habla de que los hijos de Coré no murieron, ¿verdad? Pero ustedes después lo ven, no lo vamos a tocar porque no estamos en el tema, ¿verdad? Pero aquí dice que sí, pero más adelante no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, que todo Israel, o sea, quedó aterrado del castigo, ¿sí? El versículo 34 dice, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra, ¿sí? No sabemos, o sea, tanta maldad en el mundo. Estaba viendo una, una conferencia de Armando Alducin, no sé si ustedes lo han escuchado, teólogo, y estaba hablando de, o sea, porque le hacen preguntas, este, y, y dice que la verdad es que la Biblia lo dijo, ¿no? O sea, lo dice que la maldad del hombre se multiplicará, ¿verdad? O la maldad de la humanidad se multiplicará. Hoy estamos en esos tiempos. Muchas de las cosas que fueron profetizadas o habladas en la Biblia, o que están habladas en la Biblia, muchas de ellas ya están ahorita, ya estamos ahorita. O sea, habla de los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Hoy vemos un mundo destrozado, un mundo que le da la espalda a Dios, ¿sí? Vemos tanta maldad que creemos y consideramos, yo desde mi punto de vista, o sea, que la venida de Jesús está pronto, porque ya están cumplidas muchas de las cosas, ¿no? Y yo creo que no tarda en cumplirse, por lo que vemos la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O sea, no sabemos, ¿sí? Pero imagínense el corazón de Dios ante toda la humanidad, ¿sí? Así el corazón de Dios en esos momentos cuando Moisés y Aarón, así estaba el corazón de Dios, ¿verdad? Destrozado, ¿sí? O sea,
Ahora, eso que estamos leyendo ahorita, que estamos estudiando, o sea, podemos considerarla como esa ruina ajena, o sea, debe ser para nosotros un aviso serio, para ti, para mí. ¿Sí? Sí, dices el Antiguo Testamento, sí, pero todo, o sea, el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento, sí. O sea, muchas de las cosas las cita el Nuevo Testamento, sí. Pero aquí, esto que vemos aquí es algo muy serio y a veces yo lo he comentado, ¿no? O sea, lo vemos como una historia, no, no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que aprender de ellos, de esos hombres y esas mujeres, ¿no? Así como aprendimos de historias como la de Saúl, ¿no? Sí, que desobedeció, sí. Entonces, esto es importantísimo para nosotros, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes en el versículo 35, siguen allí. Dice, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, todavía faltaban, ¿sí? O sea, cuidado cuando somos seguidores de una rebeldía. No, pero yo no estoy al frente. No, pero ahí andas, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y aquí dice que también sobre de ellos se fue Dios. Dice, entonces Jehová habló a Moisés en el 36 diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá del fuego, más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. O sea, esto era como un escarmiento, ¿sí? O sea, para que les quede, o sea, claro todo esto, ¿sí? O sea, era algo sorprendente aquí, ¿sí? Para ellos, ¿sí? Que tuvo que hacer esto Dios, ¿sí? Y Dios lo que hace aquí, déjalo como un testimonio para que se perpetúe, ¿sí? El recuerdo de este castigo, ¿sí? Para que quede ahí en la memoria de todos, yo diría de todos los que leamos esto, ¿sí? O sea, Dios da órdenes o indicaciones acerca de los incensarios, ¿sí? O sea, y le habla al hijo de Aarón, a Eleazar, para que hiciera y le ordena, o sea, todo esto que vimos aquí, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Estos hombres vanos sacerdotes, podríamos decir, o vanos aspirantes al sacerdocio, ¿sí? O sea, pensaron en arruinar el altar, pero a Dios no se le puede engañar, ¿sí? Entonces había tanta maldad en ellos, ¿sí? Pero miren ustedes, vayan al 41, hasta ahí Dios había hecho ya todo. Pero, o sea, la congregación no entendía, no sé, o sea, vieron todo lo que había pasado por consecuencia de la rebeldía. Vieron cómo los tragó la tierra, o sea, vieron todo lo de los 250, ¿sí? Y miren, a partir del 41, dice el día siguiente, o sea, el día siguiente de lo que había sucedido, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. O sea, ahí fue ya toda la congregación. O sea, se quedaron como, qué injustos Moisés y Aarón. O sea, qué crueldad de Dios, ¿sí? Diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, ustedes fueron los que intercedieron ante Dios para que los mataran a todos, ¿sí?
Dice el 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube los había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. La verdad, yo no sé si Dios esté pensando en esto ya con nosotros. Aquí Gloria a en Dios. este mundo, en este planeta, ¿sí? O sea, con tanta maldad. Y yo sé que muchos hombres y mujeres de Dios, o sea, intercediendo por todo el mundo, ¿sí? Por todo el mundo, ¿sí? Y vemos aquí, aquella fue una rebelión, esta es otra rebelión. En la iglesia a veces sufre rebeliones y divisiones. Esto era una división, ¿sí? Pero aún todavía, o sea, el pueblo, ¿sí? O sea, se levanta, ¿sí? Ahora con un nuevo motín del pueblo y vuelto a murmurar contra los líderes. Qué aguante de Moisés, la verdad. Qué aguante, ¿sí? Porque fíjense ustedes, a pesar del terror que habían visto, o sea, es como si, o sea, cuando hemos visto las personas que les ha tocado un terremoto, un maremoto, etcétera, vemos lo terrible que es eso, la destrucción, que lo que menos desearías es que te pasara a ti. No sé si me estoy explicando y estoy haciendo esta comparación, ¿sí? Venía un tipo de destrucción así, ¿sí? Así le vino sobre ellos, ¿sí? Y hay gente cuando ha vivido este tipo de situaciones, o sea, lo que menos es invocar a Dios, sino rebelarse todavía más contra Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios es esto? ¿No? ¿Sí? Y estos hombres y mujeres todavía murmuraron contra Moisés porque por ellos les había pasado esto, ¿sí? O sea, habían visto el castigo de estos rebeldes, o sea, de parte de Dios y se volvían a poner en la misma actitud, ¿sí? Y tener, o sea, pues en poco a Dios, ¿sí? Porque les dicen, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, qué palabras tan injustas, ¿no? O sea, ¿cómo es que Moisés y Aarón habían dado muerte al pueblo? ¿Sí? O sea, más bien Moisés y Aarón habían intercedido. O sea, si ustedes ven ahí, o sea, donde dice el pedazo, dice, y ellos se postraron sobre su rostro. No se postraron para decir, Dios, ya destruyelos. No, se postraron para interceder por ellos. Y es algo en la que la iglesia nos ha faltado, ¿verdad? Interceder, o sea, por el mundo, interceder por las almas. ¿Sí? Cada día yo creo que ustedes, a lo mejor han de saber más que yo, pero todos los días vemos una noticia de leyes y reformas que van contra Dios. O sea, todos los días, ¿sí? Y no sabemos hasta dónde va a poder aguantar Dios, soportar Dios, o sea, que venga ya este juicio, ¿no? Sí. Entonces, habían visto los juicios aterradores de Dios sobre estos hombres, pero nada les había hecho, ¿sí? O sea, no había cambiado su corazón. Cuando pasa una situación difícil en una familia, en una persona, hay algo que sucede en el corazón. Una vez el pastor Miguel Jones decía que todos los hombres, o sea, hablando, generalizando hombre, mujer, o sea, todos los hombres, o sea, en su corazón tienen un pedacito de Dios. Y es cierto, sí. O sea, hemos visto los hombres y las mujeres más duras, o sea, doblar su corazón a Dios, ¿verdad? Entonces, toda la humanidad, porque si no, Dios no dijera en la palabra, en su palabra, ¿no? Que le lleváramos el evangelio a toda criatura, ¿sí?
O sea, ¿por qué? Porque todos tienen algo de Dios en el corazón. Obviamente es un corazón endurecido, pero todos, y algunos de ustedes como yo, así estábamos antes de llegar a los pies de Cristo, ¿no? O sea, y gloria a Dios porque ese pedacito de Dios en el corazón despertó o lo despertaron, ¿no? Cuando llegó la palabra de Dios, despertó, ¿sí? Pero estos hombres, estas mujeres no hicieron nada, o sea, no hubo nada, ni un cambio en ellos. Y cuando pasan este tipo de cosas, regularmente hay un cambio en la persona, un cambio hacia Dios, hacia acercarse a Dios, ¿sí? Y vemos aquí que Dios, hasta aquí dice el 46, dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. O sea, otra todavía. Dice, entonces tomó Aarón el incenciario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y el 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Qué mortandad? Pero luego nos dice el número, dice, y los que murieron en aquella mortandad, o sea, esos más los que ya habían muerto, sí, pero aquí nada más menciona estos, y se fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré, por eso les decía y les aclaraba, sí. Y se después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Qué terrible, sí. Así como Moisés y Aarón oraron, así nuestra oración también puede llegar a Dios, sí. O sea, Dios había aceptado sus oraciones, sus plegarias, sí. Nuevamente Moisés y Aarón recurrían al mismo método y es el método que tú y yo tenemos, sí. O sea, la oración, la intercesión. Acuérdense que todos los días, creo ya todos los días hay oración en Agua Viva. Y, o sea, oración, intercesión. Y hay personas que han dicho, bueno, o sea, siempre vamos a orar lo mismo. Pero bueno, quizá a lo mejor vas a orar por los enfermos, vas a orar por los necesitados, vas a orar porque se terminen las guerras, muchas cosas. Pero, pero no siempre oramos por las mismas personas. Esa es la gran diferencia, ¿sí? O sea, no vas a orar por las mismas personas. A lo mejor vas a tener a alguien en oración durante mucho tiempo, pero mañana tendremos otra petición de oración de alguien que tiene necesidad. Y no nomás de salud, sino en su matrimonio, en su familia, etcétera. Pero son diferentes personas. O sea, Moisés y Aarón estaban orando por diferentes situaciones en diferentes momentos. ¿Sí? Y esa es la clave, o sea, en que podemos entrar hoy, o sea, la presencia de Dios, ¿no? Hoy podemos entrar hasta el lugar santísimo, ¿sí? O sea, porque Jesús en su muerte, o sea, rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y hoy podemos entrar a la oración a través de sus atrios, del lugar santo, del lugar santísimo, ¿sí? O sea, qué tan importante y qué enseñanza nos da también, independientemente de la rebeldía, o sea, usaban el mismo método, o sea, la oración, la intercesión, el postrarse, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiero decirles? Orar siempre, ¿sí? O sea, ellos al percatarse de que, o sea, Moisés y Aarón, de que la mortandad había comenzado en la congregación, le dice a Aarón, órale, vete, ¿sí? ¿Sabes qué? O sea, ya empezó aquí esto, hay que orar. Ya empezaron los diputados y estos de decir de los
No lo digo porque creo que esto luego se publica, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que ya quieren prohibir, decir hasta tu opinión. Tengamos cuidado, ¿sí? Y bueno, cuando está pasando esto, hay que orar, ¿sí? Porque, o sea, las leyes no sean para mal, sino para bien. Y sobre todo aquellos cristianos que dicen ser cristianos y que están en los diputados y en los senadores y que allí ni siquiera dejan ver, ¿sí? Como diputados, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. Hasta ahorita no ha llegado eso, pero este, mi hijo me platicaba de un testimonio de un pastor. No voy a mencionar nombres ni nada, pero me impactó mucho y dije, esos son las personas. Al hijo de un pastor eh, hubo una persona que era, ya hace años, era candidato a gobernador y vio en él una persona que podía ser clave si él quedaba de gobernador, ¿sí? Pero a sabiendas que pertenecía a una iglesia cristiana, que sus papás eran pastores, una iglesia grande, y, y le impactó un trabajo que hizo este joven, ¿no? Ya no tan joven, pero joven. Y entonces gana la gobernatura, empieza a trabajar y luego entra a una diputación local, o sea, en el estado. Y bueno, ahí estaba un excelente elemento, o sea, como cristiano, un cristiano, o sea, con todas las convicciones. Y entonces cuando se viene, ya ven que se vino en todos los estados, el de que se aprobaran las cosas con la comunidad LGBT, ¿sí? Entonces llegó el momento de que tenían que levantar su dedito a favor de esa comunidad, ¿sí? Entonces él dijo, no, o sea, no, porque mis principios y mis convicciones son otras, ¿sí? Entonces lo llamó esa persona, gobernador, y le dijo, ¿qué pasó? Dijo él, no, no, entonces no me sirves. Y bueno, perfecto. ¿Vas a dejar de ganar tanto nada más por eso? Y realmente él no tiene necesidad así económica. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Este, Cuando sean las votaciones, vete al baño. Y ya dijo, no, no, aquí está. Si yo no sirvo, si yo no le soy útil, aquí está mi renuncia y renuncio. Dígale a otro. Eso es unas personas. Porque con tristeza, o sea, mucha gente ha llegado ahí y en ese momento, o sea, se le olvida ser cristiano. Esos son los verdaderos cristianos, ¿eh? Eso es, o sea, por Cristo. O sea, no aceptó eso. O sea, el dinero no lo movió. Y no porque le haga falta, sino porque era la convicción. O sea, era muy claro eso de que le dijo, no, así no me sirves. Ah, bueno, pues sí le sirvo a Dios, a usted no le sirvo a Dios. Entonces, ahí nos vemos, no, ya no me paguen mi mensualidad o quincena, no sé, y pongan a otra persona. Yo aquí no quiero estar. Eso es lo que debe haber. Ese va a ser de testimonio. Yo sé que ese hombre, más adelante, un día, o sea, se va a acordar de esa decisión de ese joven, se va a acordar, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Me refiero a orar, a interceder, ¿sí? Por todas esas cosas que se están dando, ¿no? Entonces aquí, pues realmente 14,700 hombres muertos, ¿sí? O sea, y eso porque intercedieron, Aarón, ¿sí? Y vemos que de esta forma, pues, terminó así. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, o sea, que Moisés y Aarón eran varones de Dios, ¿sí? O sea, eran varones de Dios. Y eso es lo que necesita hoy la iglesia, hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Y
bueno, llegamos a este punto, ¿sí? La rebelión, quiero decirles, es un principio infernal. La rebelión es un principio infernal. Así como esta gente que se rebeló, o sea, y que dice la Biblia que se abrió la puerta del Seol, o sea, la tierra se abrió, o sea, abrió su boca y los tragó, ¿sí? A todos estos hombres, a Coré, Datán, Abirán, con todos sus bienes, o sea, en consecuencia de lo que ellos habían hecho, ¿sí? Y una razón por la que a veces la iglesia no prevalece es la presencia de esos rebeldes, ¿sí? Es la presencia de esos rebeldes. O sea, cómo escuchamos predicaciones en la radio, etcétera. O sea, que debemos ser una iglesia unida, que lejos de estar viendo detalles, o sea, tenemos una misión muy grande aquí en la tierra que estarnos peleando y estar dividiendo, ¿no? Sí. O sea, aquí, ¿qué hubiera pasado si no hubieran tomado esta actitud rebelde? Pues la tierra no se hubiera abierto, ¿sí? O sea, eh, pues puede ser eso, ¿no? Sí. El pecado de la rebelión hace mucho más daño, ¿sí? Entonces fue algo, sí. Y contradictorio a esto, ¿sí? O sea, los hombres y mujeres obedientes siguen la fe, ¿sí? No la razón. Porque a lo mejor estos hombres tenían hasta cierto punto razón y a veces la gente tiene razón, ¿va? Pero no somos nosotros quienes ponemos y quitamos, y no es Dios, ¿sí? Ahora, para los israelitas no era fuera de la razón el quejarse de que Moisés no los hubiera traído a la tierra que fluyera leche y miel. O sea, pues a lo mejor algunos estaban en lo cierto, pero realmente no estaba en Moisés meterlos a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ellos veían su realidad y que todavía estaban en el desierto. Mas, sin embargo, tenían que entrar a la tierra prometida. Mas, sin embargo, Dios los metió a la tierra prometida, donde destilaba leche y miel, ¿sí? Entonces, aquellos que andan por la razón y la vista, siguen el camino de la razón. Escuchen bien, ¿sí? Aquellos, ¿sí?, que andan por la razón y la vista, o sea, siempre van a seguir el camino de la razón. Quieren escribirlo. El que ande en la El que razón. anda por la razón y la vista, Sí, la vista. Sí, sigue el camino de la razón, sigue. el camino de la razón. Y pónganle un punto y coma ahí. Ajá. Solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por la fe. Entra, al que entra, Ajá, a entra Canaán por la a, fe. O sea, en lo espiritual, hablando en lo espiritual. sí, a Canaán por Por la la fe. fe. Por Ajá. fe. Gracias. ¿Y qué con esto? O sea, los hombres deben estar sujetos a la autoridad de Dios. Y ya lo he comentado, no nomás en la iglesia, o sea, en todos lados donde hay autoridad, o sea, todas las naciones están estructuradas por organigramas en autoridad, ¿no? Sí. Entonces,
Y ustedes, el mundo, o sea, o los ojos del mundo solamente ven a los hombres como autoridad. Y a veces nosotros se nos olvida eso y así vemos, sí, así vemos. Hoy en la actualidad vemos, o sea, se había visto antes, pero no como se ha visto hoy. O sea, todas las ofensas que lanzan contra el presidente de la República, ¿no? O sea, contra la autoridad, ¿no? O sea, no, pues es que hoy la libertad de expresión, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque los ojos del hombre están viendo al hombre, o los ojos humanos están viendo al hombre. O sea, no están viendo más allá, ¿sí? Aunque no es un hombre de Dios el presidente y muchos de ellos, aunque sí hay hombres ahorita en gobiernos en América que son hombres de Dios, ¿sí? Yo no sé si ustedes estuvieron o vieron la inauguración de la Copa América, del presidente de la Conmebol inauguró el evento. El presidente, o sea, es un hombre que invitó a su pastor a dar las palabras. O sea, pueden buscarla en YouTube, ¿eh? Es algo que está dando una vuelta al mundo tremendo. Invita a su pastor para que dé las palabras, ¿sí? De bienvenida. O sea, la Copa América se ve en todo el mundo y empezó a hablar de Cristo. Pues algo que le está dando la vuelta al mundo, ¿sí? Y le preguntaron al presidente de la Conmebol, porque es el responsable, o sea, él invitó a su pastor para que diera las palabras y le están preguntando y, o sea, como las reglas de la FIFA marcan que debe ser, o sea, algo laico, o sea, ateo, que el deporte no se debe relacionar con lo religioso. Entonces, lo que muchos pensamos, una sanción. Hasta ahorita no se ha visto, no se ha escuchado que haya sido una sanción, pero tanto el pastor como él, o sea, hablaron de la inauguración, pero siempre, o sea, con la palabra de Dios, algo que a mí me tocó verlo, escucharlo y no me la creía, ¿sí? O sea, obviamente fue en Estados Unidos, ¿sí? O sea, Estados Unidos ahí no tiene ningún problema porque es un territorio en el que se habla libremente en cualquier evento, en la misma constitución, en todo, pero todo el mundo viéndolo. Dije, gloria a Dios, esos hombres son valientes, ¿sí? Y después él dijo, no, es que él es mi pastor, yo me congrego ahí donde él, en la iglesia que está él, ¿no? Entonces, esos hombres son los que necesitamos, ¿verdad? Y ser esos hombres y esas mujeres que ante nada se intimidan en hablar de Dios. Vienen tiempos muy difíciles en los que poco a poco nos están llevando a ser temerosos para hablar la palabra de Dios, ¿sí? Es por eso que, como lo estoy diciendo, los ojos humanos ven al hombre, pero nosotros tenemos que ver a Dios. O sea, ese evento, o sea, se glorificó a Cristo, ¿sí? Se glorificó. Gloria a Dios. Yo siento que ya estamos cerca, ¿no? Estamos cerca. Qué hombres tan valientes, ¿sí? Qué hombres tan valientes de que no tuvo el presidente temor de que, órale, vámonos. No, esos son los hombres, sean valientes, ¿sí? O sea, y esos, la humanidad no saben que la autoridad viene de Dios, ¿sí? Y es algo peligroso el tener el desconocimiento de la autoridad, ¿no? En el caso del tema que estamos hablando, ¿sí? O sea, cuando toda la congregación de Israel se juntó contra Moisés y Aarón, o sea, dice que apareció la gloria de Dios. Dice que apareció la gloria del Señor, ¿sí? Esto demostró que la autoridad era Dios. Imagínense ustedes ese día de la inauguración, o sea, la gloria de Dios sobre todo ese lugar, ¿sí? Que estaban, la mayoría eran argentinos en ese momento, ¿sí? Pero, o sea, eso impactó y le está dando, búsquenlo en YouTube, búsquenlo para que escuchen lo que dijo este pastor y también el presidente de la Conmebol. O sea, algo sorprendente, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes
cómo Dios es misericordioso y dice que es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, cómo Dios pudo soportar sus murmuraciones en el desierto muchas veces. Y yo quiero preguntarles, y yo mismo, ¿cuántas cosas no ha soportado Dios de nosotros? ¿Cuántas cosas en desobediencia no ha soportado Dios de nosotros? Pero Él espera nuestro arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? O sea, yo veo la misericordia de Dios en mi vida, la veo, la siento, ¿va? Pero hay cosas en las que, o sea, tengo que cambiar. Hay cosas en las que yo sé, o sea, que tuvo la misericordia de Dios en mi vida, ¿sí? Y aquí soportó esas murmuraciones, ¿sí? Pero lo que no soportó Dios es que se resistieran a la autoridad puesta por Él, o sea, en el desierto, ¿sí? Ahora, vemos y a Dios no le cuesta tanto trabajo ni complicaciones sacar al pueblo de Israel, lo sacó, ¿sí? O sea, lo sacó y tampoco el meterlo a la tierra prometida tuvo muchas complicaciones. La complicación la tiene uno. La complicación no es de Dios, la complicación es de uno, ¿sí? O sea, Dios puede tolerar y soportar, o sea, muchos pecados. Y esto no estoy diciendo yo que tenemos la libertad, no, 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 no. Pero, o sea, la rebelión es algo que, les dije, es un principio satánico, es el principio de Satanás, ¿sí? O sea, no quiere decir que lo otro no, para que no luego vayan a decir otra cosa, ¿sí? Sino que tengamos cuidado con esto, con la rebelión, ¿sí? O sea, obviamente todo pecado desagrada a Dios, ¿sí? Todo pecado hace alejarse a Dios de la vida del hombre, ¿sí? Hasta aquí algún comentario. Me han dejado hablar a mí, nada más. Quiero escucharlos y escucharlas. ¿Qué ven en todo esto? ¿Qué pueden decir de su vida? ¿Qué refleja? Estoy Uno viendo por que uno. sí, maestro, la rebelión Sí, es algo que a Dios le molesta, ¿verdad? Yo veo en esto, que en la enseñanza de hoy, sí. que sobresale todo lo que es la rebelión, a Dios no le agrada. En aquellos tiempos y en nuestros tiempos, ¿verdad? Ujú, Agarrarlo para nuestras vidas, de que por muy pequeña o muy alto que sea nuestra rebelión, nuestra desobediencia, trae consecuencias, sea claro. hasta la muerte, ¿verdad? Dice, porque cuánta gente no murió por la rebeldía y nosotros pues podemos morir espiritualmente por la rebeldía, la desobediencia, el pecado, ¿verdad? Y, Este, me impresiona mucho ver cómo la gente moría. Dice que ahí donde eran los 400,000, se imagina, y luego los que habían muerto anteriormente, y me pongo a ver la dimensión, digo yo, ay, no, pues sí está tan grave la situación, ¿verdad? De que tenemos que vivir con cuidado en muchos aspectos, y cada clase a mí me impacta, y esto a mí me impactó de ver todo lo que trae la consecuencia del pecado y la desobediencia, y todo lo que conlleva en esta clase, maestro. Sí. Gloria a Dios. Ujú. Es todo, ¿Alguien maestro. más? ¿Alguien más? Yo, ¿Cómo voy a evaluar su participación si no habla, si no participa? yo, Sí, pues a mí una de las cosas que me impactó mucho y que vimos ahí en Moisés fue eso de que siempre oraba e intercedía por su pueblo, o sea, no era que se enojara o que pidiera castigo para ellos, sino que veía y luego todavía hasta el final, ¿verdad? Todavía que manda a Aarón todavía con el incienso. Y cómo vemos que a nosotros nos hacen algo y luego queremos, pues, pedir, ay, este merece castigo, ¿por qué me sí, hacen o por qué me lo otro? No hubo queja delante de Dios por lo que le hacían. Y pues tristemente vemos, ¿verdad? Que no reconocieron su culpa, que todavía
como decía, ¿no? El dicho, vieron la tempestad y no se arrodillaban, porque viendo todo lo que les había pasado a los que se habían rebelado y todavía se revela todo el pueblo, pues era ahora sí que un pueblo muy rebelde. Y Cabezudo, entonces, pues, ¿sí? Y cabezón. vemos, ajá, y pues como decías ahí, que tenemos que tomar los ejemplos de estos hombres, ¿verdad? Que fueron intercesores. Si no hubieran intercedido Moisés y Aarón, pues quién sabe qué hubiera sido exterminado, ¿verdad? Porque hasta lo puse aquí, dice, háganse un lado, les decía Dios, Sí, porque voy a exterminarlos a este pueblo. ¿Y sí, qué hacían ellos? Bueno, pues, no decían, sí, sí, hombre, ya, ya, para que nos dejen en paz, sino que ellos oraban, intercedían, y eso a veces es muy difícil en nosotros, ¿verdad? Que nos hagan algo y que intercedamos, pero sí es un buen ejemplo a seguir. sí. Gracias, Claudia. Gracias. ¿Alguien más? Estamos terminando. Yo, maestro. No, Sí, Pati. Sí, pues como es lo que se ha tratado en esta clase y a lo largo de este estudio, ¿verdad? Pues es algo tremendo, algo que estamos viviendo y que nos hace, ¿verdad?, estar todavía más atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En ocasiones, ¿verdad? Pues como seres humanos, como personas imperfectas, ¿verdad? En lo personal a mí me da, pues sí, algo Amor. de coraje en ocasiones, o sea, porque hace días entré a un sanitario de mujeres, ¿sí? Ah, sí. Y en la puerta decía, bienvenidos, comunidad, LGBT. eres bienvenido y que este es tu espacio y así, o sea, sentí yo en mi corazón algo tremendo, o sea, que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿hasta dónde ha llegado, verdad? Pues la humanidad en o sea, es algo que pues nosotros no va con nosotros, ¿verdad? Y y lo que uno piensa luego, ¿verdad? Es de que, bueno, pues el gobierno, ¿por qué permiten estas leyes, ¿verdad? Pero bueno, o sea, lo que usted decía y que hemos aprendido, y al menos a mí, mi esposo siempre me lo ha dicho, ora, ora, o sea, tú no puedes cambiar eso, o sea, hay que orar. Y es algo bien difícil con lo que como cristianos, ¿verdad? Pues el Señor también permite que seamos probados, ¿verdad? Porque pues ahí está nuestra fe, ¿verdad? Pero bueno, o sea, se están viendo cosas tremendas, tremendas, y pues sí, es real, el Señor no tarda, ¿verdad? Sí, sí, ahí es donde, o sea, aplica, ¿no? Como la maldad, ¿no? Del hombre, o sea, la maldad, olvidando a Dios, ¿verdad? O sea, la creación de Dios, los principios de Dios, o sea, de que nos da la palabra de Dios, y vemos cómo se va perdiendo eso y cómo van tomando fuerza, ¿no? Esa comunidad. Hoy en la mañana escuchaba que la queja o la protesta que levantan ellos es que durante mucho tiempo se les ha excluido y se les ha rechazado. Y bueno, yo pienso que hay parte de razón, ¿no? Hay parte de razón. Y es la parte que le toca a la iglesia, ¿no? O sea, dar ese amor, ¿sí? No es que tú estés, o sea, aprobando eso, ¿ah? Sobre todo cuando lo llevas a la luz de la Biblia, ¿sí? Este, y la otra es que mucha gente
que estaba confundido en cuanto a su personalidad, o sea, ha sido a través de la palabra de Dios que ha tenido esa dirección, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que deben de ser amados, o sea, deben de ser amados, deben ser aceptados y aceptadas, pero también hay que orientarlos. Y eso es lo que ellos reclamaban. Lo que yo no estoy de acuerdo es cuando ellos entran en el terreno de que ni los padres pueden orientarlos, ¿sí? Hoy estaba viendo una predicación de Armando Alducci en la tarde y hablaba de eso, o sea, en los últimos tiempos hay una ley en California, creo que es en California, sí, en que es una ley, digo, que por ejemplo los hijos a partir de los 10 años, o sea, quien toma potestad de ellos es el Estado, sí, es decir, o sea, tú ya no puedes, o sea, orientarlo ni nada, sobre todo cuando se van por esos lados, ¿no? De la comunidad. O sea, entonces ahí donde ya se pierde todo, ¿no? Y poco a poco como que se va perdiendo eso, ¿no? Pues, sobre todo Estados Unidos, que es donde más, pues obviamente, eh, más iglesias cristianas hay, ¿no? Y más habla de Dios con toda la libertad. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo en que a todos, o sea, debe estar el amor primero, o sea, el amor a ellos, ¿sí? O a ellas y que Dios haga la obra, que Dios haga la obra, pero que también nosotros tenemos que orientar. O sea, a nosotros nos orientaron a dejar el pecado, o sea, nos mostraron la palabra de Dios, así a todos, ¿no? Entonces yo sí decía en la mañana, no, sí, cierto, tienen razón, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido, o sea, y la iglesia me refiero, esa parte, ¿no? O sea, muchas veces no los hemos aceptado o no las hemos aceptado y eso es lo que tenemos que darle, el amor de Dios, el amor de Dios. Esa es la intervención de la iglesia que debe hacer en este tipo de cosas, ¿no? Para que, pues, algo que alcancemos a hacer como iglesia, ¿verdad? En todas las cosas, y no nomás en este punto, en todos los demás, ¿no? En todos los demás. Creo que es lo que tenemos que hacer a través de la oración, a través de la dirección de Dios, o sea, porque de lo contrario, pues, el mundo se va a seguir perdiendo, ¿no? Sí. Adán tenía toda la autoridad hasta que la perdió, cuando veíamos ese punto de Adán, ¿sí? Pero gloria a Dios que Jesús vino, murió y resucitó, y ese poder y esa autoridad fueron restauradas a partir de Jesús, ¿sí? Pero la autoridad que Dios había dado al primer hombre, o sea, la perdió por la desobediencia, ¿sí? Entonces, también no podemos desatar el poder a nuestro antojo, o sea, el poder que nos ha dado Dios, ¿sí? O sea, tiene que haber autoridad detrás de ese poder, autoridad detrás de ese poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder debe tener el respaldo de la autoridad, ¿sí? Entonces, esa autoridad nos ha dado Dios para que el mundo, o sea, pueda cambiar, ¿no? Pero es a través de lo que nosotros tenemos que hacer como Moisés y Aarón, ¿no? Sí, pero bueno. Ok, bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y pues vamos a orar. Pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos, Señor, con tu palabra, Señor, con esta enseñanza, con este ejemplo, como lo dices en la misma escritura, Señor, que quedó como ejemplo para todas las generaciones, para que vean lo que pasó con ellos, Señor, por la rebeldía, Señor. Padre, oramos, Señor, que nuestro corazón siempre esté, Padre, en comunión contigo, que nuestro corazón siempre tenga la dirección hacia ti, Señor. Padre, y que nuestros ojos puedan ver a ti detrás de una autoridad, Señor. Padre, pues gracias te damos, Señor. Gracias, bendecimos a nuestras autoridades en la iglesia, Señor. A nuestros pastores, Miguel y Linda John, Señor.
Padre, y bendecimos también a nuestras autoridades aquí en el estado, Señor, al gobernador, a los presidentes municipales, Señor, a nuestro presidente de la República, Señor, porque son autoridades que tú has puesto, Señor, para gobernar nuestro país, Señor. Oramos, Señor, por la salvación de ellos, Señor. Oramos, intercedemos por la salvación de ellos, Señor, que Padre, que tú envíes gente, Señor, y si es que seamos nosotros, Señor, también, Padre, a predicarles tu palabra, a llevarles las buenas de salvación, Señor. Padre, que nuestra nación cambie, Señor, y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado sobre todas las cosas, Padre. Padre, pues todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a cada una de mis hermanas, mis hermanos, a sus familias, Señor, y oramos que tú le des un descanso, Señor. Un descanso en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, Señor. Padre, y que hoy sea este día terminarlo, Señor. Padre, llenos de tu palabra, alimentados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ok. Muchas Pues gracias, fue María. una bendición estar con ustedes. Que Dios le Amén. bendiga. Muchas gracias. Padre nuestro. Nos estamos viendo la próxima semana. Primero Dios. La Buenas próxima semana por ahí les voy a dejar un trabajo para que ustedes se expongan. A veces se me dificulta más, o sea, a mí hacerlo así, o sea, no online, pero lo tengo que hacer, ¿sí? Regularmente soy más de presencial, pero vamos a hacer el esfuerzo por hacer las cosas. ¿Cómo ven? Ya ustedes se contactan entre ustedes para poder trabajar en equipo y poder exponer. ¿Les parece bien? Lo que usted Sí. ordene, María. Bendiciones, nos Buenas vemos. Hasta noches, luego. bendiciones. Respetamos.